Bienvenidos a Conexionistas. Tenemos una versión más de esta tercera temporada y con un tema que es sumamente atractivo. Vamos a hablar de la medicina y vamos a hablar de la medicina y la tecnología actual. Y para ello, pues nos acompaña una verdadera eminencia, pero además, pues un compañero de muchos años, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿cómo están? Pues sí, hoy la verdad es que es un placer platicar con alguien, primero que es Sí. una referencia mundial en la rama en la que se ha desarrollado, ella ha desarrollado su práctica profesional. Y segundo, además es un placer, hay que reconocerlo, porque es de las pocas personas que no se ha mareado. Y entonces después leer su currículum y ser tan accesible como es la verdad, muchas gracias, Jaime, porque no le pasa a todos, ¿eh? Entonces, eso es un doble reconocimiento. ¿Cómo estás? Oye, Jaime, Gracias. hablamos de este asunto y nos interesa platicar contigo, sobre todo en esta alianza que tenemos con Avargon para hablar de cómo la tecnología entra en las vidas y nos preocupa un poco cómo la tecnología se mete en la vida ahora del paciente y el médico, en donde vemos que no todo es ventaja, en donde hay quien apuesta a que en un futuro no muy lejano, el médico prácticamente va a desaparecer porque entonces todo lo van a hacer algoritmos, porque todo va a ser por computadora. ¿Qué retos ves tú, Jaime, o qué realidades estás experimentando desde el lugar donde te encuentras? Bueno, Edgar Armando, primero que nada, un agradecimiento por su invitación a Conexionistas. Usted tiene un programa espectacular y cada vez hay más gente que los escucha y su audiencia se está expandiendo. Entonces, los felicito a los dos por su programa y muchas gracias Gracias. por la invitación. Entonces, hablando de la cuestión de la tecnología y la medicina, ¿no? Entonces, eh, yo, como platicaba con ustedes al inicio del programa, yo veo dos partes importantes en la cuestión de la medicina y la tecnología. Una en el área diagnóstica y otra en el área de tratamiento. Entonces, si quieres, empezamos a platicar sobre el área diagnóstica. Eh, Esto, como todo, tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas, pero el ejemplo que yo quisiera poner es, por ejemplo, un paciente que es derechohabiente de un seguro privado como lo sería el Aetna o el Blue Cross Blue Shield o alguno de ellos, que tiene acceso a un portal a través de su computadora y puede accesarlo en innumerables ocasiones. De hecho, no hay límite de consultas. Y básicamente lo que hace es accesar a través de su número de usuario y contraseña su portal médico en el cual está incluido todos sus estudios de diagnóstico, laboratorios, resúmenes clínicos de previas visitas, en fin. Entonces, los estudios clínicos están incluidos en este portal. Entonces, ellos pueden, de hecho, hacer una cosa que se llama visita virtual, virtual visit. Entonces, lo que hacen es básicamente entran a un cuarto virtual en el que una computadora les hace ciertas preguntas. Entonces, están espacios en los que ellos llenan, ¿no? Por ejemplo, síntomas, eh, dolor de garganta, tos y malestar general. Eh, ¿Por cuánto tiempo? Uno dice 3 días. ¿Ha tomado algún medicamento? No. ¿Se ha estado usted expuesto a pacientes con COVID o otras enfermedades virales? No. ¿Ha tenido fiebre, ha tenido diarrea, ha tenido dolores musculares, verdad? Entonces, básicamente es un algoritmo en el que la computadora va descartando posibles diagnósticos y al final la computadora con un alto índice de diagnóstico te puede decir, ok, lo que tú tienes es un catarro común y lo que necesitas es A, muchos líquidos, B, descongestionantes nasales que tú puedes conseguir en cualquier farmacia sin necesidad de prescripción, C, reposo y D, llámenos en 4 días si alguno de los síntomas aparece, fiebre alta, tos con flema de color verdoso. ¿Sí me entiendes? Entonces, si ya existe algún tipo de complicación, entonces ya te piden que tú llames o que te contactes con tu médico y entonces ya te hacen una cita. Entonces, este tipo de interacción es muy buena porque básicamente son algoritmos desarrollados por médicos con gente con experiencia, pero a la vez no es al 100%, ¿verdad? Porque no existe la parte del examen físico o examen clínico que el médico hace al paciente con respecto a esos síntomas. Entonces, no hay nadie que le vea el oído interno a los pacientes para ver si tienen una otitis.
no hay nadie que le vea la garganta para ver si tienen una faringoamigdalitis, no hay nadie que le vea la nariz a ver si hay una rinitis, en fin. Entonces, la falta de exploración física hace que estos algoritmos no sean al 100%. Son como un 90%, pero no al 100%, ¿no? Entonces, una gran ventaja, pero también a la vez no es la solución perfecta. ¿No crees, Jaime, que, bueno, me parece que ahí necesitamos un perfil de paciente con cierto nivel de responsabilidad y de educación, es decir, que entienda sus síntomas primero, y entonces vaya teniendo esa selección, pero después eh, que se haga responsable de lo que va tomando. Y no crees que, primera, quiero pensar que no todos somos así, y segunda, que exista la posibilidad de que el algoritmo también, a medida que lo voy usando, ¿no? Yo vaya asumiendo que ya soy mi propio médico, entonces, mira, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Como las mamás cuando te acercas y te dice, oye, necesito esto, sí, sí, 2 aspirinas, ponte acá y le hablas a la tía y la tía te da el remedio. Como que hay una sustitución de esa parte y como dices, siempre falta esa presencia física para auscultar. Me preocupa a mí, no sé si tú creas que sea el caso, que lo único que está haciendo aquí la tecnología entonces es suplir a la tía, a la mamá, ¿no? Que te daba esas posibilidades, pero a lo mejor también se genera una especie de falsa seguridad por parte de quien accesa, que decir, "Voy, ya estoy listo, ya me siento bien, ya me metí a un tema y entonces realmente haya la creencia de ese 10%, pues no lo necesito. Eh, ¿O tú crees que finalmente sea una manera nada más de entender que con esto te ahorras tiempo, te puedes ahorrar también dinero y que si realmente eres consciente, pues acudas, ¿no? A una visita de auscultación física, en el caso la que la necesites? Pero con lo que hemos estado viendo con todo esto del COVID, de veras no sabes la cantidad de médicos brujos que han surgido por todos lados, en donde ahora resulta que son expertos médicos y se atreven a dar opiniones en donde dices, perdón, pero no eres ni pasante de medicina, no tienes la más mínima idea, pero ya crees que tienes la verdad en la mano porque lo leíste en algún lado. Así es, así es. Y se hacen llamar expertos en virología, ¿no? Cuando la ciencia de la virología es una ciencia de los 70s. Claro, claro, Ahora claro. hay infectología. En fin, muy interesante lo que comentas, Edgar, porque en efecto el aspecto sociocultural es crítico, ¿no? Necesitas tú tener la capacidad eh, mental, la capacidad de conocimientos básicos para saber cuáles son tus síntomas, poderlos expresar de manera correcta y poder llenar este formulario que te está preguntando cuáles son tus síntomas para llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es, cada uno de nosotros tenemos un umbral diferente, ¿verdad? Entonces, para muchos, pues una pequeña molestia en la garganta ni lo reportan, ni lo dicen, y se van 2, 3 días, se va y se acabó el problema. Pero para muchos, en cuanto empiezan con molestia en la garganta, ya es el fin del mundo y te llaman y, doctor, tengo un dolor de garganta que me está matando. Entonces, y cuando los examinas, te das cuenta que apenas la faringe está un poquito enrojecida. O sea, existen muchos factores emocionales, socioculturales, y lo que tú dices es muy importante. El, la historia previa del paciente y su ámbito en el cual está desarrollándose, ¿no? El paciente que es típico que va a visitar a la abuela cada vez que tiene algún síntoma y la abuela le da algún remedio, un té, porque por supuesto hay té para todo, té para Ah, los nervios, claro, para claro. la diarrea, té para la tos, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, sí es muy cierto que este tipo de visitas virtuales son muy, muy dependientes de estos factores que te estoy mencionando, socioculturales y del aspecto de la historia de los pacientes. Y al final de cuentas influyen muchísimo para el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, falta el examen físico, la auscultación física, el contacto médico-paciente para hacer el diagnóstico exactamente correcto. Es una aproximación global, generalizada más o menos, pero falta esa parte diagnóstica que es crítica, ¿no? Fíjate que eso que dices es muy cierto y creo que es de toda la vida, ¿no? El tema de la, pues, autorrecetarse porque, pues resulta que mi tía le dio esa misma enfermedad hace 2 años, le habló por teléfono y le digo, y cuando te dio esto, ¿qué te dieron? Incluso hasta la medicina saca, ¿no? De 2 años te la da, pues ahí tómatela.
Pero creo yo que con épocas, ahora con todo el avance tecnológico, y esto ocurre a todos los niveles, creo yo, pues este avance, pues también nos está dando nuevas herramientas o nuevas formas para darnos en la torre nosotros solos, ¿no? Y creo que yo que el gran problema para ustedes, los médicos, tiene nombre, se llama Google. ¿Por qué? Porque yo me siento mal y pongo dolor de esto, dolor del otro, y todo, y en automático me empiezan a salir, pues, me dicen que tengo, ¿no? Google. Exactamente. Sí. ¿Cómo está afectando esto a ustedes como doctores? Es decir, que llega el paciente ¿cómo se llama? A donde lo despachan y te dicen, es que tengo esto, doctor. O sea, ¿cómo lo está afectando a ustedes? ¿Cómo está afectando a la salud en general esto? No, pero por supuesto, eso es algo que yo vivo todos los días en mi consultorio, ¿no? Yo tengo pacientes que llegan conmigo y no solamente me dicen lo que piensan que tienen basado en lo que dice Doctor Google, sino que también me dicen qué tratamiento quieren. ¿Por qué? Porque Google dice, si usted tiene este diagnóstico, este es el mejor tratamiento. Y entonces ellos buscan el nombre del medicamento y los efectos colaterales y entonces se ponen a buscar medicamentos equivalentes y efectos colaterales. Y dicen, no. Este causa impotencia, no, este causa insomnio, pero este no. Entonces, este es el medicamento que quiero. Entonces, ya llegan contigo con un diagnóstico, presupuesto, y con un tratamiento que ellos quieren porque están convencidos, basado en lo que ellos leyeron, que ese es el mejor tratamiento para ellos, basado en sus efectos colaterales, en la duración del tratamiento, en la dosis, ¿verdad? En el costo. Entonces, es difícil, sí es difícil, Armando, porque ¿qué te diré? 10% de los pacientes son así y no van a salir del consultorio hasta que no les des la prescripción que ellos quieren. El otro 90% sí tienen el criterio para decir, no, yo confío en lo que usted me diga, doctor. O sea, yo lo vine a ver usted, confío en lo que me diga usted basado en mis síntomas y en mi examen físico y en los estudios de diagnóstico que quiera usted realizar. Básicamente me confío en lo que usted recomiende, pero si hay un 10% de pacientes que no dejan el consultorio, si no le das la dosis que ellos quieren, del medicamento que ellos quieren. Ahora, me gustaría verme muy drástico, y sobre todo el campo que tú manejas, ¿no? Porque pues, estamos hablando de cardiología, estamos hablando del corazón, estamos hablando que te vas en un momento, ¿no? A la gente que hace esto, que nos está escuchando, que en un momento dado te puede decir, no, pues no tengo ningún problema. ¿Qué tan riesgoso para la salud puede ser esto? ¿Por qué es riesgoso decir Google ya Claro, me esa es dijo una esto? excelente pregunta. Y entonces ahí es cuando entra tu criterio clínico, ¿ves? Entonces, si a mí me llega un paciente y me dice, oye, mi problema es hipertensión arterial, porque he tomado mi presión en la farmacia, en mi prima me la tomó y está alta, y ya revisé el doctor Google y los medicamentos que yo quiero que me des lisinopril de 10 miligramos porque es lo que toma mi tío y se siente muy bien, porque aparte mi tío le dieron A, B, C, se sintió muy mal, pero el lisinopril le cayó muy bien, entonces es lo que quiero que me des. Entonces ahí es cuando entra tu criterio clínico, ¿ves? Como cardiólogo, yo tengo que ver si en efecto el lisinopril o cualquier medicamento de esa familia que se llamaban inhibidores de la ECA es apropiado para el paciente, no tiene contraindicaciones y no le va a causar algún efecto secundario severo. Entonces, en un buen número de las situaciones yo le puedo decir, sí, en efecto, usted tiene hipertensión, obviamente después de checarle yo la presión, escuchar el corazón, ver el fondo de ojo y demás, yo puedo decirle, en efecto, tiene hipertensión y en efecto, el lisinopril es una buena opción para usted. Déjeme darle la dosis de 20 miligramos en vez de la de 10 miligramos que usted está recomendando. ¿Por qué? Porque su presión está moderada, severa. Entonces, este medicamento, esta dosis va a responder mejor que una dosis menor. Pero sí podemos prescribir el lisinopril, ¿me entiendes? Entonces, en casos como esos, yo puedo un poco jugar con el paciente o acceder a su petición, si tú quieres. ¿Por qué? Porque no es inapropiado. No es algo que va a resultar en un efecto secundario que vaya a ser dañino, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones en las que ellos me llegan y me dicen, quiero lisinopril. Le digo, absolutamente no. ¿Por qué? Porque usted tiene insuficiencia renal crónica, usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva, usted tiene este tipo de situaciones que contraindica el lisinopril o cualquier medicamento de esa familia. Luego, entonces, este es el medicamento que usted necesita. Punto. Se acabó. No hay negociación. Y muchos pacientes dicen, ok, doctor, está bien. Pero muchos pacientes dicen, no, yo quiero lisinopril. Bueno, entonces ahí es cuando tú trazas tu línea y dices, ok,
Si usted quiere el lisinopril, entonces va a tener que ir con otro médico que se lo prescriba, porque yo no se lo voy a prescribir debido a A, B, C, D. Ya le dije, efectos secundarios, contraindicaciones, no es el medicamento para usted. Oye, Jaime, antes de pasar a la parte del tratamiento, veo ahora que en el contexto, evidentemente, los médicos y la ciencia ha estado como en una especie de conversación en dos extremos. Por un lado, tenemos el extremo de que la atención pública regresa al médico para darle el valor que tiene. Es decir, perdón, pero ellos sí son los que están en la línea, se están partiendo el lomo por nosotros, hay que cuidarlos. Y en el otro extremo veo a todos estos, digamos, insensatos, ¿no? Que le apuestan o que están metidos en, pues, todas las teorías conspirativas en donde, ya ven, ¿no? Se están exponiendo, no sirven para nada, lo único que quieren es hacerle el caldo gordo a las farmacéuticas, ellos son los que nos van a poner el microchip y todo lo que se te antoje, cabe por ahí. Sí, creo que nunca como antes la presión social ha estado sobre sus hombros. En la comunidad médica, Jaime, ¿cómo perciben esto? ¿Qué se comenta al respecto del momento por el que la comunidad en general está pasando? Yo creo que lo describiste perfecto, Edgar. Tenemos dos grupos de pacientes. Unos que son los pacientes que se han dado cuenta que los médicos, especialmente los que están en el front line, ¿verdad? Los médicos que están en urgencias, en hospitales de alto nivel, en terapias intensivas, en departamento de infectología, que son los médicos que están tratando a los pacientes más infectados por COVID y los que tienen los síntomas más severos, son los que finalmente mucha gente está diciendo, caray, muchísimas gracias por su servicio, los reconozco. Yo en lo personal tengo, por ejemplo, muchos pacientes que son, estoy pensando en inglés, professional sports, eh, eh, ¿cómo se dice professional sports? Se me está olvidando. Deportes profesionales, pero ellos son Deportes, atletas de alto rendimiento. atletas de alto nivel, Ajá, atletas profesionales que están, que pertenecen a los Falcons, que pertenecen a los sí. Bravos de Atlanta, ¿verdad? Al Atlanta United de soccer. Y ellos, en principio, ya les toca su cita, me llaman, me dicen, doctor, voy a cancelar mi cita porque por la cuestión del COVID, pero quiero decirle que todo mi reconocimiento y todo mi apoyo va para ustedes, porque ustedes son los que realmente están salvando vidas. Nosotros solamente somos entertainers, ¿no? Claro, claro. Para entretener a la gente, pero muchas gracias por lo que hacen y muchas gracias por su labor. Y políticos, abogados, en fin. Entonces, esa gente como que agradece la situación en la que estamos ahora y agradece que los médicos están poniendo en riesgo su vida para salvar la vida de otros, ¿no? Pero también existe el otro lado. Existe muchísima gente que, número uno, no quiere venir a ver a los médicos porque piensan que los médicos son los que nos van a infectar. Número dos, piensan que, como tú dices, lo único que estamos aquí es para promover la vacuna del laboratorio A, que los va a hacer multimillonarios, o promover el antiviral del laboratorio B, porque van a ganar muchísimo dinero de esa manera. Y tienen esa visión y es muy difícil tratar con esos pacientes porque ya de entrada ya no hay confianza. Entonces, tiene que haber una relación médico-paciente transparente para que el sistema funcione, para que el paciente se salga de tu consultorio contento, tome el medicamento que tú le recomendaste, a la dosis que tú le recomendaste, por el número de días que tú recomendaste y se alivie de su padecimiento. Tiene que haber esa relación, tiene que haber esa transparencia, tiene que haber esa confianza. Bueno, si tú empiezas con un paciente que de entrada te dice, doctor, lo único que me va a dar usted es medicamentos para enriquecer a Pfizer o a Merck o a lo que sea, entonces es muy difícil, es muy difícil. Tienes que tú de entrada decir al paciente, ¿sabe qué? Yo no tengo absolutamente ninguna conexión con ningún laboratorio, yo soy médico y yo como profesional de la salud, eso es lo que voy a recomendar. Si le gusta, muy bien, si no le gusta, por favor, la puerta Cambio. está abierta y no necesita regresar a verme, ¿no? Hemos vivido, porque tú también estás en este tema, hemos vivido una situación en la cual pues alguien, por decirlo de la forma más tranquila posible, tiene los tamaños de decir, es que si ustedes se toman esto,
Vamos a hablar del dióxido de cloro famoso. Hemos tenido discusiones muy fuertes en chats a los que pertenecemos. Y ya Sí, con eso te curas. ¿Por sí. qué? Porque eso lo están ocultando para que, lo mismo, compremos medicinas. ¿Cómo surge esto? ¿O por qué surge esto? ¿Por qué una persona se atreve a decir en un momento dado, siendo que puedes encontrar muchísima información en Internet? Yo me he metido a buscar esa información Ujú. que te dice, es un veneno, no te lo tomes, pero esta gente la recomienda. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Así es, Armando. Y eso es lo que nosotros le llamamos los médicos oportunistas, ¿verdad? O médicos también, entre comillas. Entonces es Ujú. gente que utiliza este tipo de pánico global como plataforma para lanzar su ego. Ya. Entonces dicen, caray, yo he sido mediocre toda mi vida, pero si yo les digo que el tepescohuite con Bien consumos. Clorox es la cura del COVID, yo voy a aparecer en todos los medios sociales, voy a aparecer en Facebook, voy a aparecer en Instagram, voy a aparecer en todos los lugares donde yo siempre he querido estar y me voy a ver como una persona famosa. Eso siempre ha sido mi sueño, lo voy a hacer, ¿entiendes? Eso es por un lado. Por otro lado, sí hay mucha gente que yo conozco que se ha enriquecido con la venta pirata de dióxido de cloro en México y en Latinoamérica. ¿Eh? Hay muchísimos países, por ejemplo, tengo amigos uruguayos que juran y perjuran que muchísima gente toma dióxido de cloro allí, en Honduras, en Ecuador, en el Perú. Entonces, básicamente, como es gente que no tiene mucho acceso a los sistemas de salud o los medios suficientes o la educación suficiente para pensar, caray, no es el dióxido de cloro lo que usamos para desinfectar superficies y es tóxico si lo tomamos. No tienen ese pequeño conocimiento, entonces desafortunadamente, Armando, estas personas toman ventaja de eso y utilizan estos medios para enriquecerse o para hacer su plataforma de lanzamiento a la fama, ¿no? Simple ego nada más, ¿no? Así es, así es. Jaime, tocaste un tema que me llamó mucho la atención en la relación de confianza que se tiene que construir y que tiene que haber siempre entre un médico y su paciente. Con esta irrupción de la tecnología en donde, vamos a suponer, si el 90% de los casos, como tú dices, el diagnóstico en línea por la herramienta que sea, por la disposición que tenga yo en mi aparato celular y me lo hace más accesible, en fin, lo que tú quieras, más transparente, más conveniente, vamos a decirlo. Ujú, ¿Cómo se afecta entonces la relación con el médico si tengo menos oportunidad de verlo? ujú, Si ya no hay la cara que me atendía y entonces ese 5% ahora realmente es un 5% de posibilidades de ver al médico para construir ese vínculo. ujú, Estoy pensando digamos, en enfermedades, digamos, quizás de tratamiento común, ¿no? Me imagino ujú. que si tienes un cáncer, pues no te avientas un numerito de esos, ¿no? Claro, Eh, eh, claro. pero digamos, en esta gran mayoría de gente, de población que se encuentra ahí, eh, ¿no crees tú que a la larga termine afectando, termine minando la confianza que la gente puede tener? Porque pues finalmente ya no te voy a ver. O Ujú, sea, no hay posibilidades de verte, me es conveniente, ahora pues con esto del encierro, claro, pues lo tengo en casa. Entonces, como que están los incentivos para que haya menos contacto y por lo tanto no se construye esa confianza. ¿Tú crees que esto primero vaya a regresar o la tecnología llegó y ahí se va a y ahí se va a quedar y todo lo contrario? Lo que puede ocurrir es que evolucione más ujú. para ver la manera en que, y ahora te voy a mandar la camarita que vas a comprar en Amazon, ¿verdad? Que te la vas a poder introducir a la boca para que vea. Entonces yo veo y digo, entonces pues ya pierdo el contacto con el médico. Ujú. ¿No ves que hay una amenaza potencial ahí? Esto es muy interesante, Edgar, porque mira que hemos aprendido a través de la epidemia, de la pandemia del COVID, que las visitas virtuales tienen valor solamente en pacientes establecidos. Fíjate, es muy Ah, interesante. ok, ok, buen dato. Entonces, por ejemplo, yo todos los días llego a mi consultorio y digo, ok, dame la lista de mis pacientes. Y mi secretaria me dice, ok, estos 5 pacientes solicitan visita virtual. Entonces yo reviso cada uno de los expedientes de mis pacientes y digo, ok, de estos 5 que me das,
4 pueden ser virtuales, pero definitivamente la señora Johnson la tengo que ver en persona, porque la última vez que la vi, le encontré que tenía un soplo diferente, entonces a ella la tengo que ver. Pero los otros 4 pacientes tienen hipertensión, que yo sé que toman su medicamento y yo sé que las últimas 2, 3 visitas han sido controladas. Ya se tomaron su examen de sangre en su clínica y ya tengo los resultados. Entonces puedo verlos de manera virtual, así como te estoy viendo yo a ti en la pantalla, Ok. y puedo yo discutir personalmente los resultados de sus estudios, preguntarles cómo está su presión en su casa cuando se lo toman con su aparato en la casa y dar una recomendación. Entonces, en casos como este, la relación médico-paciente se preserva, sigue conservada. Yo te estoy viendo a ti, Edgar, como mi gran amigo de muchos años, igual que veo a mis pacientes de muchos años, y les estoy obviando o les estoy evitando que tengan que venir a mi consultorio, usar la mascarilla y todas las cosas, ¿verdad? El antiséptico y demás. Y simplemente lo único que estamos revisando es A, sus niveles de colesterol en su examen de sangre, B, su presión arterial que se han checado en casa, y C, si hay algún cambio que yo debo hacerles en su tratamiento y decirles, ok, basado en esta visita virtual que estamos haciendo, señora Smith, todo se ve muy bien, no necesitamos hacer ningún cambio, cuénteme cómo se ha sentido, cuénteme si ha habido algún cambio, si ha notado edema de las piernas, si ha notado dolor en el pecho, falta de aire, y si todo eso está bien, entonces está bien para un check y decirle nos vemos en 3 meses y ya se evitó usted una visita conmigo. Ok. Entonces, en casos como eso, no se compromete la confianza porque simplemente son pacientes ya establecidos que ya conozco, que nos he conocido por años y que solamente estamos discutiendo un aspecto pequeño de su tratamiento, ¿no? Ujú. Pero yo, de principio, he rehusado ver pacientes nuevos por medio virtual. Eso es para mí un crimen médico, no debe hacerse. Tú no puedes diagnosticar a un paciente de primera vez por una visita de 5 minutos en la pantalla, ¿no? Eso no se puede hacer. Básicamente no tienes el estetoscopio, no tienes tus manos para escuchar, para palpar, para hacer percusión. Entonces, si tú tienes la capacidad de decir, ok, estos pacientes sí se pueden ver de forma virtual y estos pacientes definitivamente no, yo creo que sí se puede preservar esa relación médico-pacientes y esa confianza de la que tú hablas. Pero finalmente la conclusión es, esa depende del médico, no de la tecnología. Exactamente, 100% del médico, porque obviamente si tú eres un médico que está 100% enfocado al business, oh, absolutamente, yo puedo ver 100 pacientes al día virtuales, 100, Claro, y los ves cada 5 minutos, ¿me entiendes? O claro. sea, boom, checando, abriendo pantalla, checando, abriendo pantalla, pero obviamente los pacientes no son tontos, se dan cuenta, este doctor me vio por 5 minutos en la pantalla y según él tengo yo insuficiencia cardíaca que me quiere recetar esto, no, yo no voy a ver a ese doctor otra vez, ¿me entiendes? Claro, Claro. claro, claro. Mm. Dentro de todas las partes negativas y de las partes positivas de esta tecnología de la telemedicina que estamos desarrollando, existe un aspecto muy positivo de la telemedicina eh, en la que hemos creado unidades en las que básicamente es una silla, es una pantalla, tenemos bocinas en ambos lados y podemos nosotros comunicarnos de forma remota con otras unidades que están equipadas con el mismo equipo y con el mismo tipo de sistema de comunicación y las tenemos distribuidas en áreas en Sudamérica, sé que hay varias en Chile, sé que hay varias en Bolivia y sé que hay muchas en África, de hecho, en la que nosotros podemos de manera regular sentarnos en nuestra silla como médicos y comunicarnos con con una enfermera, por ejemplo, en Costa de Marfil, en África. Y esa enfermera tiene entonces un paciente con ella sentados ahí mismo en la misma unidad. Y nos dice la enfermera, este paciente lleva ya varios días que tiene las piernas hinchadas, le falta mucho el aire y queremos ver si ustedes nos pueden ayudar. Entonces lo que hacemos como médicos es empezamos un cuestionario, decir, ok, ¿cuántos días lleva con la falta de aire? ¿Cuántos días lleva con el edema? Mueva la cámara y enséñeme las piernas del paciente. Una Ah, vez que qué me bien. paciente, utiliza el dedo pulgar y oprímalo por 10 segundos para ver qué tanto edema tiene. Ok, ya lo terminamos, perfecto. Ahora, utilice el fonocardiógrafo, porque tenemos de hecho un aparato que está conectado a la computadora, en el que la enfermera puede ponerlo en el pecho del paciente y nosotros podemos escuchar los ruidos cardíacos. Entonces podemos escuchar si existe un soplo significativo, si existe un
tercer ruido cardíaco de insuficiencia cardíaca o cualquier cosa que podamos detectar. Y entonces, de una manera virtual y de una manera, ahora sí que a distancia, podemos nosotros dar un diagnóstico más certero que si fuera simplemente un cuestionario en línea, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos datos objetivos, primero de una enfermera y segundo de un aparato auscultatorio remoto que nos puede dar información sobre el paciente. Después le puede poner los electrodos del electro y nosotros podemos ver el electrocardiograma en la pantalla. Entonces, es una manera muy buena que tenemos de proveer servicios médicos a comunidades en desventaja o comunidades que están lejos sin acceso a médicos. Y eso realmente ha sido muy, muy interesante en los últimos años, ¿no? Oye, Jaime, ¿y esto cómo se financia? Bueno, me imagino que llegan a comunidades de escasos recursos, ¿no? Quiero Sí, pensar que ese es el objetivo. así es. Entonces, estas son compañías privadas, Edgar, que ofrecen estas unidades de diagnóstico, que es básicamente lo que te estoy describiendo, que es como una cápsula Ajá, en la que hay una pantalla con bocinas a los lados, con ajá. un par de terminales de computadora, una que tiene el fonocardiograma, otra que tiene el electrocardiograma, y las financian compañías americanas que tienen este tipo de tecnología, la llevan a lugares como, te digo, en África del Oeste son populares por la falta de recursos médicos, hablan con el gobierno y el gobierno las compra. Y entonces el gobierno las pone en sitios estratégicos donde hay una enfermera que puede proveer de estos servicios y esta enfermera es la que se comunica con nosotros. La enfermera tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que hablar inglés, tiene que tener cierta educación básica y tiene que estar familiarizada con la operación del equipo, ¿no? Pero funciona muy bien. Sí. Ujú. O sea, estás llevando medicina de primer nivel a gente que lo necesita. Hay una empresa que ofrece el servicio. Quiero Así es. pensar que hay una especie de componente de responsabilidad social. Hay un gobierno que mete la mano para llevarlo como parte de servicio de salud pública. Ujú. ¿Conoces tú, eso está muy interesante, conoces tú algún país en donde esto opere por empresas privadas sin que el gobierno haya participado? ¿O necesariamente el gobierno tiene que estar ahí? Para serte franco, las únicas que yo estoy familiarizado son en países de África y como te decía yo, en Bolivia, y esos Ok, están auspiciados por el gobierno ok. local. No, no, digo, está Ujú, bien, pero nomás para ujú, entender la forma en que opera. ujú, ujú, así Oye, es. comentabas al principio de la conversación que estaba otro componente, que era el componente de la tecnología que entra con la parte del diagnóstico, que hablamos de ella, y ahora con la parte del tratamiento. ¿Cómo está metida la tecnología ahí? ¿Funciona con esto, como me dices, a nivel remoto? ¿O dónde está la irrupción tecnológica en esa relación paciente-médico? Sí, entonces en la parte del tratamiento no es tanto la cuestión remota, sino es los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos, por decir, 10 años Ok, en el área cardiovascular, que es mi área. Han sido realmente impresionantes. Por ejemplo, una de las áreas que ha crecido lo más es el área de diagnóstico de obstrucciones coronarias por radioisótopos. Entonces, lo que hacemos es en un laboratorio de cardiología nuclear, tomamos un pequeño radioisótopo de tecnecio, lo hacemos radioactivo, se lo inyectamos al paciente por una vena, este isótopo va al corazón y en el corazón se va a distribuir en áreas que tienen buen flujo sanguíneo, mientras que en áreas donde existe una obstrucción coronaria el flujo sanguíneo es muy bajo, entonces no va a haber detección del radioisótopo en esa área y cuando tomamos fotografías del corazón en múltiples ángulos, nos damos cuenta de las áreas en las que existe poca perfusión o poco flujo sanguíneo y de esta manera podemos diagnosticar obstrucciones coronarias de manera no invasiva, sin tener que poner catéteres en la nariz ingles o catéteres en el cuello de los pacientes, sino simplemente podemos determinar cuándo existe una obstrucción coronaria basado en flujo. Eso es algo espectacular, ¿no? La otra cosa que hemos hecho también es usado resonancia magnética nuclear para detectar si existe fibrosis o si existe acumulación de ciertas proteínas anormales que pueden afectar la función cardíaca normal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fibrosis, eso solamente ocurre cuando pacientes han tenido un infarto previo. Entonces, un ataque al corazón que tuvieron hace años, que no se dieron cuenta porque tuvieron un dolor en el pecho por 2, 3 días que ignoraron, pensaron que fuera indigestión, ¿verdad? Pero después de los años, al pasar de los años, hacemos una resonancia magnética y usamos este sistema que se llama gadolinio
que es un medio de contraste exclusivo para la resonancia magnética que puede demostrar si hay áreas del corazón donde han habido infarto, donde ha habido daño permanente, y podemos de esa manera diagnosticar pacientes con daño cardíaco previo, ¿no? Y así te puedo yo mencionar 3 o 4 diferentes modalidades de imagenología cardíaca que estamos usando, en las que básicamente nos están dando una exactitud diagnóstica increíble que nunca habíamos tenido antes y que nos ha permitido entonces dar un tratamiento más individualizado y más exacto para nuestros pacientes, basado ahora sí que básicamente en imágenes que son de alta resolución y de alto nivel diagnóstico. Eso ha sido muy interesante. Mucho. Adelante, Adelante. Bueno, estamos aquí peleando. Aquí, fíjate que yo todos los domingos tengo una sección donde hablo mucho de cuestiones de tecnología y trato siempre de ser muy positivo en ese tema. ¿Por qué? Pues porque pues, es un poco lo que jala y lo que le gusta a la gente, ¿no? Hablamos un poco del lado oscuro de la tecnología, hablamos un poco de la parte pues, que nos, a final de cuentas, nos afecta, ¿no? Como puede ser autodiagnosis, etcétera, etcétera. Pero así como platicaste de este tema de los módulos donde tú puedes hacer hablar con el paciente a muy larga distancia, ¿qué otra tecnología tienen ustedes en puerta o qué otra tecnología tienen ustedes como promisoria para la rama médica? Es decir, de lo que viene, ¿qué es lo que les va a ayudar más? Mira, yo creo que las dos cosas, desde el punto de vista de cardiovascular, que es mi área, las dos cosas que más están explotando en este momento son la parte de la cirugía mínimamente invasiva y la parte de las válvulas percutáneas. Vamos a empezar con la parte mínimamente invasiva. Si tú te acuerdas, en los 70s y en los 80s, la cirugía de corazón abierto era una cirugía sumamente invasiva. Requería de un corte desde básicamente la base del cuello hasta donde termina el esternón. Se necesitaba abrir la cavidad torácica para tener acceso al corazón. Y el cirujano de esa manera podía operar, poner puentes coronarios, cambiar válvulas, hacer ajustes valvulares y luego cerrar y básicamente poner grapas en el esternón y grapas en la piel. Y el paciente tiene una recuperación pues larga, ¿verdad? Por el traumatismo al esternón. Básicamente lo que tú estás induciendo es una fractura en el esternón, que es uno de los huesos más dinámicos que tenemos porque ellos, básicamente el esternón regula la respiración junto con las costillas. Y una recuperación muy dolorosa, ¿no? Para el paciente. Entonces lo que hacemos ahora es usamos cirugía mínimamente invasiva con robot. Este robot fue desarrollado por una compañía que se llama Da Vinci y básicamente consiste en 3 cánulas que se introducen a través de orificios muy pequeños, como de 1 o 2 centímetros de tamaño. Haces un orificio, déjame enseñar el tórax, haces un orificio aquí, otro orificio a este lado y otro orificio en el ápex. Y a través de esos orificios tú introduces instrumentos que tienen al final o una pinza o una tijera o un brazo que puede ayudar para manipular. Entonces tú básicamente introduces esos 3 aparatos en el paciente que está en la sala de operaciones, en la mesa de operaciones, y tú te sientas en una consola que está en la misma sala de operaciones, pero en la esquina. No estás ni siquiera en contacto con el paciente. Te pones los guantes y con los guantes tú operas básicamente en la computadora y la computadora manda señales a estos 3 instrumentos que están dentro de la cavidad del paciente y ahí es donde tú estás cortando, Wow. separando, suturando, ¿no? Entonces básicamente con 3 pequeños tubitos en la cavidad torácica y tú estás en la consola operando al paciente con tus manos, con tus dedos, tú estás haciendo la sutura y la computadora transmite a los 3 ejes lo que tú estás haciendo. Esto es algo espectacular porque básicamente tú estás haciendo la misma cirugía en un paciente, pero a las 24, 48 horas el paciente se va a su casa. ¿Por qué? Porque tiene 3 pequeños cortes con una sutura aquí, otra sutura acá, otra sutura acá. No hubo esternotomía, no hubo traumatismo a la cavidad torácica y la recuperación es muchísimo más rápida, ¿no? Llevándolo, de hecho, a un paso, al siguiente paso, podemos nosotros, de hecho, conectar esta consola a un robot remoto. De hecho, entonces se ha ocurrido ya que médicos en mi hospital operan a pacientes en Denver, Colorado, No, o en hombre. Texas, o en Idaho,
porque ellos están sentados en la computadora y el paciente está de manera remota con los 3 implantes básicamente siendo intervenido. Eso es un área muy, muy interesante, la medicina robótica con el sistema Da Vinci. Y la otra parte que también ha estado revolucionando la medicina cardiovascular son las válvulas percutáneas. Entonces, si ustedes se acuerdan, también en los 70s, 80s, incluso en los 90s, para reemplazar una válvula tú tenías que hacer cirugía de corazón abierto. Bueno, ya no lo hacemos. De hecho, en mi hospital ya no hacemos ninguna válvula de corazón abierto. Ya todas las hacemos de manera percutánea. Lo que hacemos es que montamos una válvula que se abre y se cierra, la colapsas y la montas en un globo. Y ese globo lo montas en un catéter. Ese catéter se introduce a través de la ingle, va a través de la aorta descendente, al callado de la aorta ascendente y se mete al corazón. Y una vez en el corazón, utilizamos entonces fluoroscopía y una cosa que se llama ecocardiografía transesofágica, que es un ultrasonido a través del esófago, para determinar la posición exacta de la válvula, el ángulo, ¿verdad? Y de esa manera, una vez que sabemos que está en la posición exacta, inflamos el globo se expande, el globo expande la válvula, colapsas el globo, sacas el globo y la válvula empieza a funcionar. Entonces se llama válvulas percutáneas. Ya hemos hecho en el hospital como 1200 de esas. Y el resultado es espectacular. Los pacientes se recuperan en 24 horas, se van a su casa sin ninguna cirugía y ya tienen una válvula nueva, ¿no? Entonces es algo que realmente está revolucionando la manera en la que tratamos los pacientes valvulares y es algo que tenemos que agradecérselo a la tecnología, porque gracias a la tecnología podemos hacer eso para nuestros pacientes, ¿no? Exacto. Oye, Jaime, para cerrar, porque yo creo que pues, te podemos secuestrar y tus pacientes nos van a regañar porque podemos estar horas aquí contigo. Eh, Quisiera yo, como una reflexión, hablar de esta parte del dark side, ¿no? De la parte poco ética, en la que a veces nos encontramos desafortunadamente con ciertas prácticas en donde la tecnología se hace o se convierte en un pretexto para abusar. En donde no, bueno, lo que pasa es que como ahora lo estoy operando yo a usted con esto, pues resulta que, y entonces te encuentras con que también hay una parte de desprestigio, desafortunadamente, de algunas prácticas, o más bien de algunos practicantes, ¿no? Pues no Ujú, podemos generalizar, en donde la tecnología es justamente el pretexto ideal, como tú ya bien lo dijiste, ¿no? En donde dices, usted no es médico, usted es un businessman, ¿no? Usted no ujú. de médico Sí, tiene muy poco. Eh, Desafortunadamente, cuando nos enteramos de ese tipo de cosas, se presentan siempre como escandalosas, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar en un individuo, entonces es la comunidad médica la que asume todo el golpe, ¿no? Porque entonces no es un médico particular que tuvo el descaro, sino es la comunidad médica, es la industria farmacéutica, y siempre hay esa generalización. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la comunidad médica? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo gestionan? Cuando se enteran que hay este tipo de cosas, porque es posible que sea por mi ignorancia, la voz de la comunidad médica en ese sentido, no sé si de repente o no está presente o no lo considera conveniente o decide no entrar en ese tipo de cosas, ujú, porque queda esto a la interpretación del público, del manejo del medio, ¿no? Y entonces mm, se hacen juicios y me parece a mí que hay distorsiones graves, ¿no? Como generalizar. Y después de escucharte todo lo que has dicho, dices, oye, perdón, pero hay avances, hay cosas importantes, hay significativas, los ujú. resultados de la calidad de vida que hoy tenemos están en la mesa. Y entonces no podemos entender que la medicina se comporta así por casos, no creo decir que son excepcionales, pero sí los hay. Ujú. Pero en la comunidad médica como que de repente veo que no sale a decir, a ver, espérenme, no somos nosotros, es ese señor, no tenemos nada que ver. Es Sí, más bien pasa esto a la arena jurídica y entonces sí. tenemos la reputación del médico en el mundo de abogados. Así es, Edgar. Y bueno, yo veo eso desde 3 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes no son tontos y ellos se dan cuenta cuando van a un médico por, ¿qué te diré? Por un dolor de hombro. Ah, no. Esto puede ser una cuestión muy seria. Yo le voy a ordenar una resonancia magnética, una tomografía computada, estudios de laboratorio y estudios de rayos X que se acumulan tanto esto y este doctor se va a llevar una gran cantidad de dinero por los estudios realizados que realmente son innecesarios, ¿no? Ujú. Entonces,
por una parte, los pacientes se comunican entre ellos y la reputación del médico puede ser, de hecho, afectada o impactada desde el punto de vista de tus revisiones, de tus evaluaciones, que ya son ahora públicas y son en línea. De hecho, tú puedes poner tu nombre en línea y ahí tienes tu calificación por un montón de factores, por health grades, por Press Ganey, por un montón de evaluaciones públicas que te pueden determinar básicamente lo que los pacientes piensan de ti como médico. Okay. Luego, la segunda parte es como profesionistas. Entonces, todos nosotros como médicos sabemos quiénes son los médicos que les gusta la parte lucrativa, los médicos que ordenan demasiados estudios innecesarios por el simple hecho de que quieren el factor financiero, el factor positivo de la ganancia financiera por ordenar muchos estudios. Y entre nosotros, pues, simplemente no referimos mucho a ese tipo de médicos, ¿verdad? Okay. Sabemos cuál es su reputación, sabemos cuál es su modus operandi, la manera en la que ellos operan y simplemente no les referimos pacientes. Y por último, esto es muy interesante, en los últimos 5 años, todos nosotros como médicos que atendemos pacientes que tienen seguros privados, recibimos unas cartas anuales o semianuales en las que nos compara con otros médicos de nuestra misma especialidad y qué tantos recursos estamos usando para los pacientes. Entonces, te dice, doctor Jiménez o doctor Pérez, basado en su especialidad, en el área que usted ejerce, hemos notado que usted ordena un número de estudios innecesarios o un número de estudios Okay. arriba del promedio de los otros médicos de su especialidad y en su área de práctica. Ahora sí que se lo dejo de tarea. No le estoy diciendo que lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, pero considere que ya estamos considerando que usted está usando demasiados métodos de diagnóstico o estudios de diagnóstico que pueden ser innecesarios. Entonces, eso también ha sido muy interesante porque he escuchado de colegas míos que han cambiado su estilo de práctica porque les han llegado estas cartas de los seguros médicos y simplemente les mueve el tapete saber que son de los que más estudios se ordenan. Entonces, a lo mejor ya están pensando 2 veces ordenar un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo cuando a lo mejor no está indicada, ¿no? Okay, okay, muy bien. Entonces, es interesante. Autorregulada, vamos a decirle de alguna forma, ¿no? Sí, sí, es una manera autorregulada, exacto. Pues muy interesante ha estado esta plática. Créeme que pues dejas en claro muchas cosas y sobre todo, ¿sabes qué? Quitarle un poco este tema de deshumanizado, ¿no? Como que mucha gente los quiere pintar a ustedes como que han perdido el contacto con la humanidad, que están más preocupados en otras cosas que en la salud, ¿no? Y aquí llegamos a todo tipo de teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que lo que has platicado, lo que has comentado, pues nos deja muy en claro cuál es el punto de vista de ustedes y sobre todo, cuál es su posición ante la tecnología. Claro. No, así es, y tienes toda la razón. Eso es algo me imagino que en todos los ramos debe ser igual. La tecnología es para adaptarse, para mejorar la manera en la que tú ejecutas tu profesión día con día. A final de cuentas, debe de traducirse en un mejor servicio para mis pacientes, en una mejor experiencia y a final de cuentas en una mejor vía de curación. Y si en algún momento esta tecnología representa algún riesgo para mi paciente, ya sea un riesgo o físico por exposición a radiación o un riesgo financiero por el costo de la misma, entonces ahí es cuando entra tu criterio médico y debes decir, no, o sea, yo simplemente debo de confiar más en mis técnicas clínicas, en mi criterio, en mi experiencia y confiar menos en la tecnología para que hacer lo mejor posible para nuestro paciente, ¿no? No, Entonces, somos de la misma generación y aquí me gustaría hacerte una pregunta así muy directa. Ujú. ¿Ha mejorado en forma grande, es decir, en forma muy, muy importante la tecnología de los últimos 20 años, 30 años, la forma en que tú trabajas, en la forma en que tú atiendes a tus pacientes? Sin duda, Armando, sin duda. Y de hecho, yo te puedo decir, en los últimos 3 años, los cambios que han habido en medicina han sido impresionantes desde el punto de vista mínimamente invasivo, mejores medicamentos con menos efectos colaterales. Como decíamos al principio, ¿no? La medicina moderna me está permitiendo ofrecer a mis pacientes una mucho mejor calidad de vida y una vida más larga. Yo tengo pacientes ya de 90 años que siguen yendo a jugar golf todos los días con sus amigos, que son
completamente independientes, que su capacidad mental son perfectamente preservadas, que se sienten muy bien, ¿verdad? Entonces, eso como médico, eso es extremadamente satisfactorio, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología, de la medicina moderna, todo eso que me ha ayudado tremendamente a facilitar esto para mis pacientes. Es muy remunerante. Pues Jaime, la verdad es que al escucharte nos vamos con un muy buen sabor de boca y con muy buenas noticias para todos los que creemos en los médicos y muy malas para todos los que siguen yendo con la tía y siguen tomando su dióxido de cloro. Síganle así. Este, no hay nada que hacer por ustedes. Bien. Pero te agradezco mucho, Jaime, que nos haya regalado tu tiempo. Pues sabemos que si alguien está ocupado, eres tú. Y bueno, esperamos que en algún momento podamos volver a rebotar cosas contigo, porque yo creo que este tema no acaba. Ujú. Sobre todo queremos ver este mundo que todavía no conocemos bien, en donde creemos que una vacuna nos va a venir a regresar a la vida que teníamos antes, y yo no estoy tan seguro. Tú hablaste del factor sociocultural y me parece que ese ha sido trastocado y habrá que observarlo de cerca. Jaime, Ujú. muchísimas gracias y te mandamos un abrazo hasta allá. Ojalá podamos platicar contigo pronto. Claro que sí, muchísimo gusto de verlos de nuevo y gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, Jaime, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? Redes sociales, ¿de qué forma podemos contactar? Por supuesto, por este correo electrónico. Mi correo electrónico es jaime.burkle@piedmont.org, que es el hospital donde yo trabajo, o a través de ustedes, por supuesto, o a través de WhatsApp, medios sociales. Muy Con bien, mucho. muy bien. Perfecto. Pues les recuerdo que esta serie tecnológica pues la estamos haciendo de la mano de nuestros amigos de Abargon, una empresa pues que se ha dedicado durante muchos años a todo el tema de la tecnología y sobre todo la tecnología aplicada a pues un mejor servicio de las empresas, ¿no? En mercadotecnia, en presencia en internet, etcétera, etcétera. A ellos los encuentran como Abargon en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram me parece que también tienen, entonces pues ahí los vamos a poner en pantalla. Y nosotros somos conexionistas, pueden contactar con nosotros a través de Twitter, somos @conexionistasmx, en Facebook somos Conexionistas MX, nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México y todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y también en iVoox. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit, y el diseño, no lo olviden, Sofía Reynoso, su Facebook, Sofía Reynoso, Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima.